Vegeta rompe la regla de Bills y logra hacer algo que ni siquiera los Hakaishin más poderosos pudieron. Primero, deben entender qué es el Ultra Ego en realidad. El Ultra Ego representa más que una simple transformación para Vegeta. Es, de hecho, el reflejo directo de su esencia más profunda y de todo lo que ha vivido desde el inicio de su viaje como guerrero. Esta forma, que surgió en el manga de Dragon Ball Super, no fue heredada, copiada o enseñada como un molde. Fue forjada por él mismo, basándose en sus propios principios, su convicción inquebrantable y la energía divina que le fue presentada por Bills, el dios de la destrucción del Universo 7. A diferencia del Ultra Instinto, que exige calma, neutralidad y el abandono del ego para actuar sin pensar, el Ultra Ego va en la dirección opuesta. Se trata de una transformación alimentada por el orgullo, por el instinto de combate y por la aceptación total del daño como combustible. El guerrero que domina el Ultra Ego no solo tolera el dolor, lo desea, lo abraza. Cuanto más herido esté, más crece su poder. Es el despertar de un estado en el que el placer de la lucha y el caos de la destrucción se convierten en fuerzas motrices. Es la aceptación total de sí mismo, en su forma más cruda y agresiva. Vegeta no recibió este poder como un regalo. Fue Bills quien le mostró el camino de la destrucción, revelando que la energía Hakaishin, o energía de la destrucción, no depende de la pureza o del control absoluto como el Ultra Instinto. Lo que exige es convicción. Convicción para eliminar, para destruir sin dudar, para seguir adelante sin arrepentimiento. Y eso es algo que Vegeta aprendió no solo con entrenamiento, sino con introspección. Entendió que la destrucción no es necesariamente maligna, es una fuerza natural, esencial para el equilibrio. Y en su orgullo, vio un reflejo de eso. El Ultra Ego, por lo tanto, no es una técnica o estado heredado de Bills. Es una creación genuinamente original de Vegeta, que adaptó los principios del Hakaishin a su propia identidad. No intenta ser otro Goku, ni otro Bills. Quiere superarlo siendo él mismo. Esto se simboliza por el hecho de que su aura púrpura, llameante y su mirada salvaje no son reflejos de un poder externo, sino una expansión del alma misma del príncipe de los Saiyajin. Por eso Vegeta siempre repite, esta es mi forma. El funcionamiento del Ultra Ego es tan brutal como elegante. Mientras el Ultra Instinto evita daños al máximo, el Ultra Ego los atrae. Cuanto más se hiere Vegeta, más crece su poder, como si el dolor liberara un nuevo nivel de fuerza destructiva. Este principio es arriesgado, ya que exige que el usuario esté en constante confrontación, llevando su cuerpo al borde del colapso. Pero para Vegeta, esto es natural. Siempre ha sido un guerrero que se fortalece en las cenizas de la derrota, renaciendo más fuerte cada vez que es empujado más allá de sus límites. La transformación también trae un factor psicológico crucial. El guerrero debe estar completamente inmerso en su instinto de destrucción. No puede dudar, titubear o reprimir su voluntad de borrar lo que tiene delante. Por eso, es común ver a Vegeta sonriendo con ferocidad durante el uso de la forma, como si finalmente estuviera siendo fiel a sí mismo. A diferencia de Goku, que busca la serenidad del autoperfeccionamiento, Vegeta se sumerge en la intensidad del conflicto, y es ahí donde encuentra su evolución. Pero es importante entender que el Ultra Ego no es solo una manifestación del orgullo de Vegeta, es también una forma de redención. Al abrazar este poder, también acepta sus errores del pasado, sus fallas como guerrero, padre e incluso como persona. Al convertirse en un destructor, aprende que ya no necesita huir de su propia naturaleza. Aprende a canalizar la destrucción no como un tirano, sino como un guardián del equilibrio, exactamente como Bills le enseñó. Durante su batalla contra Granola, esta transformación tuvo su debut completo, y allí quedó claro que Vegeta había alcanzado un nuevo nivel. Incluso herido y casi al borde de la derrota, seguía creciendo, seguía sonriendo y volviéndose más fuerte. Con cada golpe recibido su energía aumentaba, su presencia se volvía más amenazante. Era la representación perfecta de un guerrero que, en lugar de evitar el dolor, lo transformaba en arma. Vegeta dejó claro que no busca ser mejor que Goku, siguiendo el mismo camino. Busca superarlo trazando una ruta totalmente distinta. Y ese es el mayor mérito del Ultra Ego. Simboliza la individualidad de Vegeta, su negativa a seguir caminos ya trillados, su obstinación en abrir su propia senda en el universo de los dioses. Además, el Ultra Ego también muestra que Vegeta está cada vez más cerca del nivel de los Hakaishin.
Puede que aún no haya alcanzado el dominio completo del poder de destrucción, pero la mera creación de una forma tan impactante y alineada con los principios de los dioses de la destrucción ya demuestra que está en el camino correcto. Bills, a pesar de ser arrogante e impaciente, reconoce este potencial en Vegeta y quizás vea en él un sucesor viable, alguien que podría, un día, superar incluso a los propios dioses. Aún quedan muchas posibilidades por explorar. ¿Aprenderá Vegeta a controlar mejor la amplificación de poder a través del daño? ¿Podrá combinar este poder con otras habilidades, como el Hakai absoluto? ¿O creará nuevas técnicas aún más destructivas basadas en este instinto? Una cosa es segura: mientras Vegeta siga su propio camino, seguirá evolucionando de forma única, siendo el guerrero más impredecible e indomable del universo 7. En esencia, el Ultra Ego es más que una transformación. Es una declaración. Vegeta no quiere ser un salvador, ni un monje divino. Quiere ser un guerrero en su estado más puro. Quiere luchar, caer y levantarse, siempre más fuerte. No lucha por justicia ni por gloria. Lucha porque esa es su naturaleza. Y ahora, con el poder de la destrucción pulsando en su cuerpo, se ha convertido en algo nuevo. No solo un guerrero Saiyajin, sino un destructor con identidad propia. Incluso después de alcanzar el Ultra Ego, Vegeta sentía que algo no encajaba. El poder era real, la fuerza era incomparable, el crecimiento en batalla era brutal, pero había un vacío dentro. No quería admitirlo, especialmente después de haber creado esta forma por su cuenta, moldeándola con base en las enseñanzas de Bills. Pero cuanto más usaba el Ultra Ego, más se daba cuenta de que había un precio que pagar: la renuncia a quien era por completo. Bills había dejado claro desde el principio: para dominar la energía Hakaishin, era necesario abandonar todo lo que no fuera destrucción. Sentimientos, dudas, lazos, protección, todo eso era ruido. Según él, el poder absoluto solo llegaría cuando el guerrero pensara exclusivamente en obliterar, en aniquilar sin dudar. Y Vegeta lo intentó. Se sumergió en ese instinto, usó el dolor como arma, se deshizo de las dudas, pero algo siempre pesaba en su alma: su familia. Vegeta siempre fue un guerrero orgulloso y feroz, pero después de todo lo que vivió, también se convirtió en padre y esposo. Bulma, Trunks, Bra, no eran debilidades, eran parte de quien se había convertido. Y al adoptar el Ultra Ego como Bills deseaba, se veía forzado a silenciar ese lado. Sentía como si estuviera luchando contra sí mismo, sofocando una parte fundamental de su identidad. Incluso cuando alcanzaba picos de poder, ese sacrificio no parecía justo. Fue entonces cuando algo dentro de él comenzó a cambiar, y esto se intensificó cuando presenció lo que Goku había hecho con el Ultra Instinto verdadero. Mientras todos creían que la verdadera forma del Ultra Instinto era esa serena y de cabellos plateados, Goku demostró que la cima del poder no es imitar a los dioses, sino adaptar las enseñanzas a su propio estilo. Regresó a la forma del Ultra Instinto Señal, pero ahora con dominio total, y lo más importante, con sus emociones preservadas. Goku, a diferencia de lo que Whis quería al principio, no abandonó su esencia. Luchaba por sus amigos, reía en medio de las batallas, se enfurecía cuando veía el mal amenazando a los inocentes. Mantuvo el corazón puro y su estilo de lucha propio, algo que lo llevó a alcanzar el Ultra Instinto verdadero, un estado que era suyo y de nadie más. Vegeta se dio cuenta entonces de que esa era la pieza que faltaba en su propio rompecabezas. En lugar de intentar seguir la fría regla de los Hakaishin, decidió adaptar el Ultra Ego a su verdad, como Goku hizo con el Ultra Instinto. Si Goku podía dominar un poder divino sin renunciar a sus emociones, entonces Vegeta también podría moldear su Ultra Ego sin abandonar el amor por su familia o su voluntad de protegerlos. Después de todo, ¿qué valor tiene el poder si no sirve para defender lo que más importa? Este giro fue esencial. Vegeta comenzó a probar los límites de su Ultra Ego, permitiendo que sus sentimientos fluyeran durante la transformación. Cuando luchaba por algo más grande que el orgullo, cuando luchaba para proteger a alguien, no solo mantenía el control, su poder crecía de forma aún más inestable y colosal. El instinto de destrucción se unía a la emoción, creando una energía densa y única que ni Bills comprendía completamente. Bills inicialmente rechazó esa idea.
Para él las emociones traen debilidad, pero Vegeta no necesitaba la aprobación del dios de la destrucción. Por primera vez entendió algo que ni siquiera Bills había percibido. Destrucción y protección no son opuestos, sino fuerzas complementarias. Vegeta destruiría cualquier cosa que amenazara lo que ama, no por egoísmo, sino por convicción. Este nuevo enfoque hizo nacer una nueva manifestación del Ultra Ego. El aura púrpura ganó matices más llameantes, sus ojos brillaron con intensidad salvaje y lúcida al mismo tiempo. La destrucción ya no era un fin, sino un medio. Podía sonreír como guerrero, herirse como siempre lo hizo, pero ahora sentía que cada golpe que recibía era por algo que valía la pena. Y más, al mantener los sentimientos vivos durante la transformación, Vegeta pasó a tener control absoluto sobre el tiempo de activación y el límite de la forma. Antes, el Ultra Ego consumía su cuerpo como una llama fuera de control, pudiendo llevarlo al borde de la muerte. Ahora, él guiaba esa llama, dosificando su intensidad según la situación lo exigiera. La racionalidad volvió a coexistir con el salvajismo. Esta evolución hizo que Vegeta dejara de verse como una sombra de Goku o una copia mal acabada de Bills. Él era un nuevo pilar en el universo de los dioses, un puente entre el poder de la destrucción y el instinto de protección. No era el ultra instinto, ni el Hakaishin perfecto. Él era el equilibrio entre orgullo, destrucción y amor. Un nuevo tipo de guerrero. El camino de Vegeta, como siempre, no fue el más fácil, pero fue el más auténtico. No traicionó su naturaleza para alcanzar un ideal divino. Elevó su propia esencia a un nivel divino, y en ese proceso demostró que el poder verdadero no está en abandonar quién eres, sino en transformar eso en tu mayor arma. Esta nueva fase del Ultra Ego es solo el comienzo. Con el tiempo, podría nombrar esta forma como Ultra Ego verdadero, o incluso crear una nueva designación. Pero lo más importante es que ahora Vegeta lucha no solo con fuerza, sino con propósito, y eso lo hace más peligroso que nunca. Porque cuando un guerrero como él encuentra una razón verdadera para luchar, no existe Dios, mortal o demonio capaz de detenerlo. Y es justamente con esta nueva comprensión y dominio del Ultra Ego, moldeado por sus emociones, que Vegeta se convierte en una pieza fundamental contra Black Freezer. El nuevo Freezer no es solo una amenaza cualquiera. Ha trascendido límites mortales e incluso divinos, superando a Goku con el Ultra Instinto y a Vegeta con el Ultra Ego en sus versiones anteriores. Pero ahora, con este Ultra Ego trascendental, Vegeta ya no es el mismo guerrero de antes. Dejó de solo aceptar el sufrimiento como combustible para el poder. Ahora transforma cada golpe sufrido en propósito, en justicia, en redención. Él no solo resiste, él contraataca con convicción. Black Freezer representa el caos frío, la maldad estratégica, la evolución calculada y cruel. Pero Vegeta, con su nuevo equilibrio entre destrucción y emoción, se convierte en el antagonista perfecto para esa frialdad absoluta. Mientras Freezer destruye por placer y dominio, Vegeta destruye para proteger, para impedir, para liberar. Esto le da al Ultra Ego un enfoque aún más letal. Ahora canaliza la ira justa de un guerrero que ya no necesita ignorar sus sentimientos, sino que los usa como armadura espiritual. Freezer puede haber alcanzado una nueva forma, pero no comprende lo que significa luchar por alguien más allá de sí mismo. Y eso es lo que lo hace inferior, incluso en medio de tanto poder. Cuando el inevitable enfrentamiento entre los dos ocurra, no será solo una lucha de fuerza bruta, será una batalla de ideologías. Freezer, el símbolo del egoísmo y del imperio, contra Vegeta, que canalizó su orgullo en poder altruista sin perder su esencia brutal. El Ultra Ego, ahora reformulado, será la prueba de que la destrucción no necesita ser vacía, que la furia puede tener dirección, y que el amor, sí, el amor, puede manifestarse como la más explosiva y devastadora de las fuerzas. Black Freezer no estará solo enfrentando a un guerrero, estará enfrentando el reflejo de todo lo que despreció y subestimó. Y cuando Vegeta encare a Freezer a los ojos, con su aura llameante, con sus sentimientos en llamas, con su orgullo finalmente reconciliado con el corazón, Freezer entenderá lo que es el miedo. No el miedo a la muerte, sino el miedo de haber ignorado que un guerrero no necesita apagar su alma para alcanzar la cima. La cima puede ser conquistada por quien transforma el dolor en poder y el amor en fuerza destructiva. Y cuando ese momento llegue, será Vegeta quien ría al final. Pero comenta qué te pareció todo esto y no olvides darle like.
Muchas gracias por el apoyo de todos ustedes y hasta la próxima.